Y dice la pregunta 49, ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amados hermanos, cada congregación hoy en día enfrenta una pregunta crucial, o se hace una pregunta crucial, una pregunta importante. Quizás nosotros, como la mujer samaritana, no la hemos hecho. ¿Cómo debe el hombre acercarse a Dios? ¿O de qué manera nosotros lo debemos de adorar? Desde el principio de la historia, el ser humano ha intentado domesticar a Dios, domesticarlo, hacerlo a su conveniencia, hacerlo manejable, visible, controlable, tenerlo como la lámpara de Aladino. Cada vez que él necesite algo, frotarlo y cumplir todos sus deseos. Desgraciadamente, hoy en día, cualquier realidad es mera coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo que se trata de hacer con Dios. El corazón caído no siempre se siente cómodo con un Dios invisible, un Dios soberano, un Dios absoluto, un Dios que hace, como dijo Nabucodonosor, lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano. Hoy en día no se siente cómodo la gente con ese Dios. No, ellos prefieren un Dios que puedan ver, un Dios que puedan palpar, un Dios que lo puedan cargar, colocar en un lugar, ahí en el cuarto, en la cocina, en el automóvil o en la oficina, colocarlo ahí. Incluso manipularlo. Vamos a prenderle una vela para que nos haga el favor. O hoy en día lo ponemos medio religioso. Hermano, convocamos un ayuno para doblarle el brazo a Dios y que nos conteste esta petición. No, mis amados hermanos, ese no es el Dios que la Biblia menciona. Israel no tardó mucho en demostrar esto que les estoy diciendo. Aún después de oír la voz de Dios en el monte Sinaí, audible, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a imagen. Pidieron un becerro de oro. No tardó mucho. Pidieron un becerro de oro. Ahora, noten una cosa. Ellos no rechazaron la religión, como lo vamos a ver más en detalle más adelante. No rechazaron la religión. No, corrompieron la adoración. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Así que no rechazaron la religión, no, la corrompieron. Y aquí entramos nosotros al corazón del segundo mandamiento, la siguiente. El decálogo no es una lista arbitraria de reglas, no, es una revelación más bien del carácter de Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Lee los 10 mandamientos. Y vemos reflejado su carácter y de cómo Él desea, cómo es que Él desea que tú lo conozcas y cómo Él desea que tú lo adores, que tú lo honres. Eso es lo que muestra la ley. Así que el primer mandamiento responde a quién tú y yo adoramos. El segundo mandamiento responde a cómo tú y yo lo adoramos. Así que el primero, ¿cómo es? A quién tú adoras. El segundo, cómo tú lo adoras. ¿Cómo es que tú lo adoras a Dios?
Si el primer mandamiento nos guarda de adorar a otros dioses, el segundo nos va a guardar de adorar a Dios, al Dios verdadero de una manera equivocada, de una manera falsa. Eso es lo que trata, hermano, la siguiente. Así que en primer lugar vemos la prohibición divina. No representarás a Dios mediante imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Es interesante, esto es Ezequiel 8 y este es el lugar santo, y mire cómo lo tenían los líderes, los sacerdotes. Así que, hermano, Dios no prohíbe el arte. Me encanta el arte. Me encanta el arte, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Me encanta la imagen de la Capilla Sixtina en el Vaticano por Miguel Ángel Buonarroti. También cuando le pusieron ese bloque de mármol para que construyera el busto de David, Miguel Ángel nomás se quedó viendo ahí. Oye, ¿cuándo vas a empezar? Estoy trabajando, decía Miguel Ángel. Y luego, ¿qué pasó? Sale el busto de David. Son obras de arte. Dios, hermano, no prohíbe el arte. Es bonito, son hermosas las imágenes. Pero sí la representación religiosa de lo divino. Que usted ponga un santo y que le empiece a adorarlo, a prenderle una vela, a que le pida cosas. Eso es lo que nos está hablando. El texto es deliberadamente exhaustivo porque nos habla de las imágenes en el cielo, en la tierra y en el agua. Nada queda fuera, porque Dios no puede ser reducido, hermano, a lo creado. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y versículo 16? Guardad pues mucho vuestras almas, ten cuidado, cuida tu alma, porque ¿cuál es el pensamiento del corazón? Tal es él. Cuida tu alma, pues ninguna figura vistes. No vistes imagen. Cuando Dios habló contigo en el Sinaí, cuando Dios habló con vosotros, ¿tú no me vistes? ¿Oíste mi voz? Dios se reveló por palabra, por su voz, no por forma. Toda imagen de Dios, hermano, termina siendo una mentira visual. Es verdad, a veces nosotros usamos imágenes abstractas, pero para darle una ilustración, no para que nosotros pongámonos a adorarlo o a servirlo. No, eso es una ayuda visual para que tenga usted una idea. No significa otra cosa. Significa que una persona puede, la idolatría no siempre es cambiar de Dios. No. Muchas veces es cambiar la manera en que tú y yo lo adoramos. La manera en que tú y yo lo adoramos. Por ejemplo, iban los fariseos y notaban las ofrendas que se oyera más el sonido. Entre más caía, y los fariseos, viendo, hasta les brillaban los ojos, el ojo mercantil, les brillaba, y va aquella ancianita y da lo único que tiene. Y dijo Cristo, ¿qué dijo Jesús? ¿Dieron más los fariseos? No. Ella dio más, porque ella dio todo lo que tenía y lo dio de una manera correcta. Caín y Abel, ustedes vemos ahí. Así que la idolatría no es siempre cambiar de Dios. Muchas veces es cambiar la manera de adorarlo. Es decir, significa que una persona puede afirmar que adora al Dios verdadero y aún así estar incurriendo en idolatría. Si lo adora de una manera que Dios no lo ha ordenado. No lo ha ordenado. La idolatría no consiste únicamente en decir, yo no creo en Jehová, ahora creo en otro Dios. No, muchas veces consiste en decir, yo creo en Dios, pero yo lo voy a adorar a mi manera. Yo lo voy a adorar como yo creo, yo siento, yo pienso. No, es como Dios dice. Es como Dios dice. Como lo veremos más adelante, mire, Nadab y Abiú en Levítico 10 quisieron adorarlo a su manera y ya ve usted cuál fue el resultado. Eso es precisamente, hermano, lo que el segundo mandamiento prohíbe, la siguiente. Por ejemplo, diferencia entre el primero y el segundo mandamiento. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Prohíbe adorar a otros dioses.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni te inclinarás a ella. Prohíbe adorar al Dios de verdadero de forma incorrecta. Uno prohíbe adorar a otro Dios, otro prohíbe adorarlo de manera incorrecta. Así que uno trata del objeto de adoración, el otro trata del método de adoración a Dios. Por eso alguien puede violar el segundo mandamiento sin violar el primero. Ejemplo clave, el becerro de oro. Isaías, Éxodo capítulo 32, versículo 4. Ahí nosotros vemos cuando Israel hizo el becerro, ellos no dijeron que habían cambiado de Dios. Eso no es lo que dice el texto. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso fue lo que yo dije. Y empezaron en una orgía alrededor de ese becerro desenfrenada. El becerro, según ellos, representaba a Dios, el toro Apis, un dios egipcio. El toro Apis. De hecho, por eso viene el juicio de Dios en la plaga en el ganado, porque según ellos el toro Apis era el mero bueno, y Dios les pegó ahí, donde más les doliera, para que se dieran cuenta que no hay Dios más que Él. Así que el becerro, según ellos, representaba a Jehová. Ellos seguían afirmando que Jehová los había sacado de Egipto. No abandonaron la religión, no, la corrompieron. La corrompieron, hermano. Moisés no los acusó de ateísmo, sino de idolatría. ¿Por qué? Porque Dios nunca autorizó ser representado por una imagen. No cambiaron de Dios, cambiaron la manera en adorarlo. Idolatría es como una adoración inventada. La idolatría bíblica no siempre es negar a Dios, sino redefinirlo, que fue la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron. Por eso les dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente por las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gloria a Dios. Todo lo contrario, lo cambiaron. Lo cambiaron a sabiendas. No cambiaron de religión, cambiaron la forma. Como dijo Jeremías en su libro capítulo 7, verso 31, lo cual no les mandé ni me vino el pensamiento. Dios no acepta adoración ordenada por Él, aunque se haga con buenas intenciones como lo hizo la Rab de Abiú. Claramente Dios estipuló, el incienso no lo puedes prender con fuego extraño, es decir, de afuera. Tiene que ser prendido con el altar, con el carbón del altar. Desobedecieron, pensaron que era así. ¿Y qué dijo Isaías más adelante de Israel? En su tiempo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Citando a Isaías, este pueblo me honra con sus labios, desde labios hacia afuera, pero su corazón está completamente lejos de mí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Tergiversar la adoración. La corrompieron, hermano, por completo. ¡Ay, de escribas y fariseos! Cristo les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Recorréis cielo y tierra, y cuando hacéis un prosélito, los haces 2 veces hijos del infierno. ¡Qué tremenda acusación de Cristo a los líderes que habían corrompido! ¿Se fijan? Ellos creían en Dios. Y tenían más de 600 mandamientos, un mandamiento por día. Y sin embargo, corrompieron la adoración de Dios. Ejemplos contemporáneos, hermano. Aterricémoslo nosotros. Aterricemos. Hoy muchos dicen, yo creo en el mismo Dios que tú. Adoramos el mismo Dios. Esa es la expresión que yo no creemos en el mismo Dios. ¿Sí? Yo creo en el mismo Dios que tú.
Yo creo en el mismo Cristo. Pero esta imagen, ¿qué tiene que ver? Es Cristo, mira los adornos. No tiene nada de malo que yo vaya, le prenda una voladora y le diga a Jesús, Señor, te pido que tú me ayudes, que tú me cuides. Muchos lo hacen. Es tradición. ¿Qué tiene de malo con la tradición? Dios conoce mi corazón. ¿Has escuchado eso? Dios conoce mi corazón. Sí, Dios, pero la gente no ve tu corazón, ve el exterior. Ve el exterior. Y si tu manera de comportarse no es de acuerdo a las Escrituras, pues entonces estás tergiversando la adoración a Dios. Pero el problema, hermano, no es la intención. Ese no es el problema, es la desobediencia. Ejemplos claros de cambiar la manera de adorarlo. Reducir a Dios a una experiencia emocional. Ahí lo reducimos. Y ve la gente que está tambaleando ahí en la adoración. Ahí está Dios. Y va el predicador. Hoy es tu día. Hoy el Señor ha visto tu situación. Y hoy el Señor te dará tu milagro. Y empieza a gritar y a convulsionar. Y ellos piensan que eso que está pasando es la presencia de Dios. ¿A qué lo rebajan, hermano? A un estado emocional. ¿Qué dijo Jacob cuando se le pareció el Señor? Aquí Dios está aquí, yo no lo sabía, sintió temor. ¿Qué pasó con Manoah cuando se le presentó el Señor? Sintió temor. Es curioso que a todos los que se le aparecieron Dios en el Antiguo Testamento sintieron temor de Dios. Y hoy en día no. Parece que decir la presencia de Dios está aquí es algo como, ¿es Chucho? ¿O es Pancho? ¿O es Paco? No, hermano. Dice Juan que cayó postrado cuando se le apareció la presencia de Dios. Reducen a Dios a una experiencia emocional. Es más misticismo. Bueno, y si no siento nada, ¿qué va a pasar ahí? Si no sentí nada, ¿qué? ¿Significa que Dios no estuvo entonces? ¿Será así, hermano? Pues claro que no. Porque no es por sentimiento, es por su palabra. Él dice, yo estoy contigo y punto. Sienta o no sienta a Dios, Él está aquí. Pero hoy en día se reduce a Dios a una experiencia emocional. Adoran según la cultura y no la Escritura. Siempre se nos enseñó así. Pero no es bíblico. Pues es que así lo aprendimos. Orar a Dios a través de objetos. Es que si me pone la mano del hermano Miguel, es que yo siento todo, ¿verdad? Pero si me la pone el hermano Fidel, no. Pero cuando ora Alonso, y ya, no, que ore el pastor, o que ore el líder, o que ore según ellos, la unción. ¿Se da cuenta? A orar a Dios a través de objetos, crear prácticas devocionales que no son bíblicas, representar visualmente a Dios para facilitar la fe. Vosotros adoráis, dijo Cristo, lo que no sabéis. ¿Dónde vamos a adorar? Le dice la mujer samaritana a Jesús. ¿Dónde? Pues los padres dicen que en Jerusalén. Que Jeroboam, cuando tomó las 10 tribus del norte, hizo un altar allá para que no se fueran para acá, para Jerusalén. No, los que adoran a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Y hoy en día, en este día, hay muchas iglesias, hermanos, reunidas adorando a Dios. Jesús no dijo que adoraron a otro Dios, sino que adoraban mal. Mire, existe un principio teológico reformado. ¿Cuál es, hermano? Se llama el principio regulador de la adoración. Principio regulador de la adoración. Dios solo debe de ser adorado como Él mismo ha ordenado en su palabra. Moisés, estas son las medidas del tabernáculo que quiero que hagas, tal y como está escrito. Y los sacerdotes y levitas usarán las vestimentas tal y como te las estoy dando. De esa manera. Y así fue. Nadab y Abiú quisieron hacerlo de otra manera y terminaron pagando con su vida. Todo lo que Él nos ha mandado en la adoración, hermano, lo que no ha mandado en la adoración está prohibido. Desgraciadamente hoy ha entrado ese misticismo en muchas iglesias a adorarlo.
vamos a adorarlo. Y empieza el ambiente y tocan música de fondo y las luces y miran que está llorando y va sobre él. Eso es manipulación. Por eso John MacArthur, doctor John MacArthur decía, no, cuando tú estés predicando, nunca hagas eso, no los manipules. Deja que el Espíritu Santo sea el que se encargue. Tú eres el que predica. Pero dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero al final del día quien da el crecimiento es Dios, hermano. Es Dios el que da el crecimiento. Así que la idolatría no siempre es cambiar de Dios, muchas veces es cambiar la manera de adorarlo. Puedes confesar al Dios verdadero, puedes usar su nombre, puedes decir que crees en Él, pero si lo adoras de una manera en la cual Él no lo ha prohibido, entonces seguimos siendo idólatras. O sea, si no lo adoramos de acuerdo a como Él lo ha ordenado, pues estamos cayendo en idolatría. Dios no solo exige ser el único Dios verdadero, no. Exige ser adorado conforme a su voluntad revelada, no conforme a mi imaginación, sino conforme a su voluntad revelada. ¿Tienen música? Pues lo que tenemos con eso. No. Hay que poner un grupo, bocinas y sonidos. En aquel tiempo nomás el pandero y a veces a capela. No había. ¿Y estaban mal? Claro que no. En segundo lugar, hermano, vamos rápido. La prohibición del culto. No postrarse ni honrar imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí el énfasis es en la práctica devocional. No importa la intención, ni la tradición, ni la explicación teológica. Si tú no lo haces de la manera correcta, estás mal. Dice el Salmo 115, verso 4, tienen boca, pero pues no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Manos no palpan, ojos no ven. Dios no acepta intermediarios visibles. No se ora a través de imágenes, no se honra a Dios a través de objetos. Personas que dicen, no adoro la imagen, solo mi ayuda. Es un recordatorio para fortalecer y enfocar mi fe. Pues sí, suena muy bonito, pero la Biblia lo prohíbe, no es así. Pero Dios nunca autorizó ayudas visuales para la adoración. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 10? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, la sola escritura. La palabra de Dios. En tercer lugar, hermano, el fundamento teológico, la tercera. ¿El fundamento teológico cuál es? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahí tiene el fundamento. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, los celos de Dios, hermano, no son debilidad emocional. Es que Dios es muy inestable. Es bipolar. No. Los celos de Dios hablan de su fidelidad de pacto, de un Dios fiel que se compromete. De la fidelidad. ¿Qué significa? Que los celos de Dios, hermano, no son debilidad emocional, sino fidelidad de pacto. Cuando nosotros hablamos de celos humanos, normalmente pensamos en que es que es muy insegura. No, que la hermana Gisela es muy insegura, no está aquí segura. Es muy insegura, habla de inseguridad, tiene desconfianza de su marido, por eso es muy celosa. Habla de miedo a perder a alguien o a su pareja. O habla de control posesivo. Desgraciadamente hay mujeres así, que son controladoras, inseguras, posesivas. Inseguras. Eso no aplica a Dios. Eso no aplica a Dios. Mire, los celos de Dios no nacen de la inseguridad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no compite con nadie, querido. A veces dicen, Dios versus Satanás. Por favor, hermano. Satanás es una obra de la creación de Dios. Dios no tiene rivales.
Dios es absoluto. Es que nos creó para sentirse contentos. Dios no necesitaba eso. Dice Efesios que Él lo hizo por su propia voluntad, porque Él quiso hacerlo. Así que no compite con nadie, es absoluto, no puede ser amenazado por nada, ni por nadie, no pierde el control. He escuchado esas frases muchas veces en la iglesia: Dios, toma el control, Señor, en esta noche. Espérate, Dios, que yo sepa, nunca lo ha perdido. Nunca lo ha perdido. Dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué son los celos de Dios? Son la expresión de su fidelidad de pacto. Él es fiel a su pacto, Él se compromete. Señor, ¿de dónde vas a sacar tanta carne? Le dijo a Moisés. Vas a ver si se cumple mi palabra o no. ¿Y qué pasó? Les dio de comer. Cuando cayó en el sueño Abraham, Génesis 15, no pasó Abraham. En los pactos que se hacían entre personas, descuartizaban el animal, pasaba uno y luego pasaba el otro, señal de que ambos se comprometían. En ese caso no, solamente Dios pasó, porque el pacto dependía de Dios, no de la actitud de Abraham. Y Dios cumplió. Así que es la expresión de fidelidad al pacto. Dios se relaciona con su pueblo en términos de pacto, y ese pacto es descrito muchas veces como un matrimonio. Éxodo 34:14, Jehová, cuyo nombre es celoso. Oseas capítulo 2, verso 9, te desposaré conmigo para siempre. Cuando Dios es llamado celoso, significa que Él protege la exclusividad de esa relación. Por eso Israel le fue como fue, porque violó el pacto. Un esposo fiel que ama a su esposa no muestra debilidad ni celos por pedirle a su esposa que sea fiel cuando él lo cumple también. Al contrario, lo que el esposo muestra en sus celos no es inseguridad, no es obsesión, no es, ¿cómo se le podría decir? Personas posesivas. No. Lo que él demuestra es un amor verdadero, un compromiso que él hizo delante de Dios en la muerte y en la enfermedad. ¿Sabes qué aquí? No existe otra mujer en el mundo que tú. Hay un compromiso, una seriedad de pacto. Si no le importara la infidelidad, entonces a eso se le llamaría indiferencia. No te importa si eres fiel o no. Así también, hermano, Dios no rechaza la idolatría porque sea caprichoso, inseguro, impulsivo, bipolar, ambivalente, sino porque Él es constante, Él es real, comprometido con la relación que estableció con su pueblo. Ahora por medio de Cristo, Él es fiel. Los celos de Dios no son debilidad emocional, son fidelidad a su pacto. Es más, eso nos debería de alegrar, que Dios sienta celo por nosotros, de fidelidad, porque le importamos, porque nos ama, porque nos valora, porque somos su pueblo. No somos cualquier persona, somos su pueblo, no la iglesia. Decimos que Dios define la relación que Él mismo estableció. Dios exige exclusividad porque Él es fiel. La idolatría no solo es desobediencia, es traición al pacto. Es por ello que Dios combate la idolatría, no por fragilidad emocional, como les decía, sino por fidelidad moral, por amor pactado. Dice Deuteronomio 6:15, porque Jehová tu Dios es Dios celoso. Los celos de Dios no revelan nunca inseguridad en Él, sino lealtad inquebrantable a su pacto con su pueblo. Qué hermoso, hermano. Jehová cuyo nombre es celoso. Así que la idolatría es presentada como adulterio espiritual, que es lo que enseña Ezequiel capítulo 16. Me acuerdo, dice también Jeremías, me acuerdo de ti, me acuerdo en aquellos tiempos, pero ahora, qué tremendo. La idolatría es representada como adulterio espiritual. Dios no comparte su gloria. Dios no negocia su adoración. Dios no acepta competencia, hermano. No acepta.
Cuando hagamos mal, no solo desobedecemos, traicionamos el pacto. Voy a quitar el saco. La siguiente. ¿La número 4? Ok. No, las consecuencias generacionales. Esas son. No le puse el número 4. Las consecuencias generacionales del pecado. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora, este enunciado, hermano, vaya con los encuentros y esas cosas que se hacen hoy en día. Suele causar confusión, por lo que es crucial nosotros analizarlos bíblicamente. Ahora, noten, hermano, lo que el texto no dice. Primero, debemos señalar lo que el texto no enseña. ¿Y qué no enseña? Dios no castiga a hijos inocentes, personas inocentes, porque pecados que no cometieron. Ahora, es verdad que en ocasiones, ¿cómo se le podría decir? Daño colateral, no sé cómo expresarlo. En ocasiones hay padres que se meten en problemas y a veces la familia termina pagando los platos rotos, como decimos en el rancho. Termina pagando los platos rotos. Pero no significa que el hijo sea el culpable. No, Dios no es así. Dios no anula la responsabilidad personal. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, dice Ezequiel 18:20. Cierto, como les dije, a veces hay consecuencias, o cuando un hijo comete algo, a veces los padres terminan también pagando el precio por culpa del hijo, no por culpa del papá. Así que Dios hace responsable a quien hace la fechoría. La Escritura nunca se contradice, por tanto Éxodo 20 no enseña injusticia divina. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, ¿qué significa el texto? La siguiente cosa. Cuando Dios dice, hermano, cuando Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, se refiere a las consecuencias históricas, espirituales y morales del pecado, que se prolongan en el tiempo cuando no hay arrepentimiento. A eso se está refiriendo, como lo vamos a ver en las Escrituras. A eso se refiere el mandamiento. El pecado no ocurre en el vacío. Crea patrones, como lo vamos a ver. Deja huellas. Así que Dios está declarando una realidad moral. El pecado tiene efecto multiplicador. Dios está declarando eso. Ejemplos bíblicos. Pensemos lo que dice Primero de Reyes, capítulo 12. Yo no tengo el tiempo para leerlo, pero ahí está. Del capítulo 12 al capítulo 16. Jeroboam y la idolatría. Cuando Roboam no quiso reducir los impuestos, al contrario los agravó. Y dice que el reino se le dividió. Ya estaba profetizado, se le dividió. Él puso un altar en el norte para que las 10 tribus del norte no se fueran a adorar a Jerusalén. Él levanta un altar y hace la idolatría. Entonces Jeroboam introdujo la idolatría institucional en Israel. ¿Y cómo se refiere a la idolatría? ¿Cómo se refiere a este acto? ¿Cómo se refiere a la palabra? Jeroboam, hijo de Nabot, que hizo pecar a Israel. Sus hijos y sus sucesores heredaron un sistema corrupto. Y si usted le ha leído los libros de los reyes, usted se dará cuenta que ningún solo rey en el norte fue bueno. Ni uno. Todos fueron idólatras. Por eso se fueron en el año 722 a.C. por los reyes de Asiria en cautiverio. Sus hijos y sus sucesores heredaron un sistema corrupto. No solo culpa personal. Dice Primero de Reyes 15:30, por los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. No fue un solo pecado individual, fue un legado espiritual totalmente tóxico. Pensemos en David y su familia. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Todos conocemos la historia. Es verdad, el versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro, David fue perdonado. Pero las consecuencias, según el versículo 10, permanecieron. ¿Qué pasó? Nunca se apartará la espada de tu casa. ¿Quién pecó? Pecó David, no sus hijos.
dice que cometió adulterio y asesinato. ¿Cuál fue el resultado? Amnón violó a su hermana, a su media hermana Tamar. Tamar era hermana de Absalón, de padre y madre. Pero ¿qué hizo Amnón? La deshonró. Y Absalón, en venganza, hace una fiesta de esquila, manda a llamar a Amnón pensando que lo había perdonado, y ahí le da muerte a su medio hermano, en venganza por lo que le hizo a su hermana. Más adelante Absalón se acuesta con todas las concubinas de David y luego intenta dar un golpe de estado. David fue perdonado, pero el pecado dejó cicatrices en la familia. Eso ilustra, hermano, que perdón no siempre elimina consecuencias. El pecado afecta más allá del pecador. Pensemos en otro caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, el rey Manasés y la ciudad de Judá. Manasés llevó a Judá a una idolatría extrema hasta sacrificar a niños a Moloc. Aunque más tarde, según dice el capítulo 23, verso 26, se humilló y se arrepintió, dice el texto, con todo eso Jehová no desistió del ardor de su ira por las provocaciones con las que Manasés le había irritado. El juicio vino sobre la nación incluso después del arrepentimiento del rey. El pecado acumulado produjo juicio histórico. ¿Cuál es el principio, hermano? El texto dice: a los que me aborrecen. Esto es importante, es crucial. Las consecuencias generacionales no es en automático, sino continúan mientras el pecado se está perpetuando. Cuando una generación rechaza a Dios, una generación imita la idolatría, una generación desprecia abiertamente la desobediencia a Dios, sabiendo que lo que se dice es verdad, entonces hereda no solo ejemplo, sino juicio de Dios. Por eso Spurgeon decía: el pecado y el infierno están casados, solamente el arrepentimiento declara el divorcio. ¿Qué tremendo, hermano? Lo que hace Dios. Pero dejemos eso, porque lo que sigue es un contraste, hermano. La siguiente que vemos, el triunfo de la misericordia hasta la cuarta generación, pero su benevolencia es: hago misericordia a millares. Y aquí estamos. Somos el objeto de su misericordia. ¡Qué contraste, hermano! Por un lado, Dios establece juicio hasta la tercera y cuarta generación. Dios no castiga a hijos por pecados ajenos, pero sí permite que las consecuencias del pecado se transmitan cuando una generación enseña a la siguiente a vivir cada vez más lejos de Dios. Por otro lado, vemos la misericordia a millares. Hermano, esto no es matemática, esto es teología. Dice el Salmo 35, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué dice de occidente, de oriente a occidente? ¿Por qué no dice de norte a sur? Porque hay un fin, polo sur, polo norte y polo sur. Usted va a oriente y sale en occidente, va a oriente y sale en occidente, va a oriente, así que nunca tiene fin la misericordia de Dios. Dios, hermano, limita el castigo, pero extiende la misericordia. Ejemplos bíblicos, vamos, ejemplos bíblicos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple eso? Dios hizo una promesa a Abraham que trascendió hasta usted y a mí. Alcanzó a Isaac, a Jacob, después de que cambió el nombre por Israel, y finalmente a todas las naciones que somos nosotros los gentiles. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, verso 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿a cuáles? Las de Génesis 12. Dice: y a su simiente. Note, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Dice: sino de uno, y a tu simiente,
¿Y quién es la simiente, hermano? ¿Es Isaac? No. Cristo. Cristo. Y luego dice el verso 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios, porque somos parte de esa promesa. La fidelidad de un hombre produjo bendición histórica redentora. Wow. Pensemos en Israel, la siguiente hijo. Israel, después de la desgracia del becerro de oro, Israel merecía destrucción total. Había violado el pacto, hermano. Necesitaba ahí mismo ser pulverizado por Dios. Sin embargo, Éxodo 32 a 34 nos dice que Moisés oró: Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Tuvo misericordia? El mismo pueblo idólatra fue perdonado, restaurado y guiado nuevamente. La misericordia, hermano, no negó la gravedad del pecado, pero triunfó sobre el juicio. Otro caso más, pensemos la siguiente, hijo. Pensemos en Nínive. De aquí a 40 días, esa es la predicación de Jonás. Nínive será destruida. Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Empezaron a desgarrarse las vestiduras, a orar con cilicio, pidiendo misericordia. Una nación pagana, una ciudad pagana, violenta, corrupta, que Jonás le tenía un miedo tremendo por la forma de tortura que tenía. Sin embargo, se humilló. Oye, tú tienes compasión por una calabacera que ni siquiera tú la hiciste. Y yo no voy a tener misericordia por esa gente que no saben discernir entre el bien y el mal, que no ven las manos en las tinieblas ahí. No voy a tener misericordia. La misericordia de Dios, hermano. ¿Y qué dice Jonás de Dios? Yo no quería ir a predicarles, porque te conozco, sé cómo eres. En otras palabras, hermano, sé cómo eres. Dice el versículo 2 del capítulo 4 de Jonás, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Ese es el carácter de Dios. La misericordia de Dios, hermano, no está limitada por raza, historia o reputación. Otro ejemplo, el más supremo, lo siguiente, el más supremo de todos. Aquí se cumple la expresión a millares en su máxima dimensión. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. No se podían contar. Millares. No se podían contar. En Cristo el juicio fue real, hermano. Fue real. Él murió en una cruenta cruz. Un juicio totalmente injusto. Dios lo abandonó por un momento. La justicia fue satisfecha porque un solo sacrificio bastó. Uno solo bastó. Y la resurrección de Cristo prueba que la justificación es un hecho, porque Dios se agradó del sacrificio. Y la misericordia fue exaltada. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué hermoso, hermano. ¿Cuál es el principio de esto, hermano? Que la misericordia de Dios no ignora su justicia, ni suaviza la gravedad del pecado. Al contrario, la presupone. Es decir, Dios no pasa por alto el pecado como si no le importara, sino que lo enfrenta plenamente y lo juzga conforme a su santidad. Sin embargo, en lugar de destruir al pecador, Dios provee redención, haciendo que el juicio recaiga donde corresponde, en su Hijo inocente, y que la gracia alcance al culpable arrepentido. Qué hermoso es Dios. Por eso la Escritura afirma que la misericordia triunfa sobre el juicio. No porque el juicio desaparezca, hermano, sino porque es satisfecho y superado por la obra redentora de Cristo. Esto nos enseña, hermano, que la historia
no está gobernada por el pecado, sino por la gracia de Dios. La obediencia hoy puede bendecir generaciones futuras. El ser fiel a Dios, a pesar de un mundo que convulsiona por el pecado. Nunca es tarde para iniciar, hermano, un legado de misericordia, dejar ejemplo a nuestras generaciones. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dios, hermano, limita el alcance del juicio, pero extiende sin medida su misericordia, porque su justicia es necesaria, pero su gracia es gloriosa. Voy terminando, la siguiente. Este mandamiento, hermano, no solo confronta estatuas externas, sino ídolos internos. Hoy no tallamos becerros de oro, claro que no, pero a veces reducimos a Dios a nuestras emociones. Es decir, si mi emoción, si yo siento a Dios allá en el fondo de las Marianas, significa que mi Dios es chiquito. Bueno, no debe de ser así, ¿no? Reducimos a Dios conforme a lo que yo siento. O si siento que Dios está enojado conmigo, en verdad Dios está enojado. Y hasta me lo imagino con un ceño fruncido a Dios así. No, Dios como nosotros somos bipolares, ¿eh? A veces un día andamos de un humor y otro día de otro. Dios no es así. Y eso es rebajar a Dios. Reducimos a Dios en ocasiones a nuestras emociones. Lo hacemos un Dios útil solo para nuestros intereses. Lo adoramos según nuestra cultura, no según la palabra. La pregunta es, ¿adoras al Dios que es o al Dios que tú te imaginas que es? ¿A cuál de los dos? ¿Tu adoración está regulada por la Escritura o por la tradición o por las costumbres o por la que la iglesia vecina hace? ¿Estás enseñando a tus hijos una fe bíblica o una fe visual y superficial? Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cristo es la imagen de Dios. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito le ha dado a conocer. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe, Juan 14. Felipe, no tanto tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta que yo soy el Padre, somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La segunda persona de la Trinidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, revelada en la encarnación y proclamada por la palabra. Es decir, Cristo hizo visible a Dios al hacerse hombre, pero ese Cristo no lo conocemos por imágenes, sino por el testimonio escrito y predicado en su evangelio. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué dijo Cristo? Miren las imágenes. No, miren las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Hablan de mí. Dios no quiso que su Hijo fuese conocido por retratos, estatuas o representaciones visuales, sino por la palabra inspirada que explica quién es Cristo, qué hizo y qué significa su obra. ¿Qué significa su obra? Termino, lo siento. El segundo mandamiento nos recuerda una verdad solemne, iglesia. No todo lo religioso agrada a Dios. No todo. No toda adoración es verdadera adoración. Dios busca un pueblo que no lo reduzca, que no lo represente falsamente, que no lo adore a su manera, sino conforme a su revelación, a su palabra. Que nuestra adoración sea humilde, 100% cristocéntrica, bíblica, centrada en Él y guiada por la palabra. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dijo Pablo. Amén.